seguir con lo que estábamos platicando ayer, que era esta cuestión de Happy, que pues ya ayer por problemas técnicos este, no voy a, no pude no pude terminar la sesión de ayer. Pero pues Sueño mío nos comenta que está en otro país. Sí, ahorita todavía sigo en México, pero este, el 11 de septiembre, probablemente ese día no haya clases, yo les aviso bien, pero el 11 de septiembre me voy, voy a estar fuera del país lo que resta del semestre, a partir de septiembre, eso lo que sería septiembre, octubre y noviembre, porque bueno, el semestre acaba la primera semana de diciembre, entonces voy a estar fuera del país esos meses, ¿va? Por eso también fue como la parte de pedir curso en línea, para que no hubiera ningún problema ni nada así. Pero pues ahorita sigo acá, ¿vale? Gracias, gracias. Ok, ya fue mucho tiempo con el cabello largo. Bueno, vamos a empezar. Déjenme les comparto acá la pantalla. Y ayer nos quedamos hablando de esta parte de Happy, ¿no? Ya es a Inglaterra. Sí, me voy a ir a Reino Unido. Me voy a Inglaterra a hacer mi doctorado. Entonces, por eso me voy del país un ratito. A ver si, aguanto en Inglaterra. Pero sí, me voy a Inglaterra, justo. Vale. Ok. Entonces, ayer estábamos hablando sobre esta parte que era la traducción de nuestra gramática ya libre de ambigüedad, porque acuérdense que nuestro proceso de traducción, nuestro análisis sintáctico, tiene que cumplir siempre estas dos propiedades y van a ser muy importantes. Tiene que ser total, eso quiere decir que todas las expresiones de nuestro lenguaje tienen un árbol de sintaxis abstracta y también tienen que ser libre de ambigüedad. Eso quiere decir que el árbol de sintaxis abstracta es único. Y eso solo lo vamos a lograr si la gramática con la cual nosotros definimos nuestro lenguaje o la gramática que utilizamos para la especificación de nuestro lenguaje es una gramática libre de ambigüedad. De ahí viene justamente la importancia de lo que venían con Regina este martes, porque si nosotros tenemos un lenguaje bueno, si tenemos una gramática para definir nuestro lenguaje ambigua, si nuestra gramática es ambigua, entonces vamos a tener la existencia de múltiples árboles de sintaxis abstracta para la misma expresión, y entonces eso viola una de las características principales de nuestro análisis sintáctico, ¿vale? Entonces, la gramática mediante la cual nosotros vamos a formalizar, o mediante la cual nosotros en este caso vamos a implementar nuestro analizador sintáctico, porque acuérdense que ahorita es lo que estamos haciendo, ya la parte formal ya la cubrimos con las reglas que vimos el día lunes, pero hoy tanto ayer como hoy nos estamos enfocando, el miércoles, perdón, tanto ayer como hoy nos estábamos enfocando en la parte de la implementación, ¿no? ¿Cómo logramos que en Haskell podamos implementar nuestro analizador sintáctico? Entonces, una de las formas, que es la que estamos viendo ahorita, es esta que les digo, quitarle la ambigüedad a la gramática y utilizar estas producciones ya libres de ambigüedad para la implementación de nuestro parser. Eso obviamente, conforme nuestro lenguaje vaya creciendo, se va a ir volviendo cada vez más intratable, porque cada vez vamos a tener que ir teniendo gramáticas mucho más complejas y si de por sí un lenguaje muy sencillo termina en una gramática un poco compleja como esta, porque solo tenemos sumas y multiplicaciones, y hacer todo esto para sumas y multiplicaciones, pues no nos pinta un muy buen panorama, ya que tengamos lenguajes de programación completos. Entonces, lo que se va a hacer eventualmente, que es lo que van a hacer el miércoles con Ramón, es jugar con asociatividad y precedencia de operaciones para corregir esta ambigüedad. Lo vamos a meter como parte sintáctica a nuestro analizador sintáctico, ¿no? A nuestro parser le vamos a meter la precedencia de operaciones y la asociatividad de estas operaciones para de esa forma también lidiar con la ambigüedad, ¿vale? Ahorita nosotros nos vamos a quedar con algo más cercano a la teoría, que es justo generar gramáticas libres de ambigüedad. Entonces nos quedamos justo traduciendo esta parte. Esta es nuestra gramática y entonces la traducíamos de esta forma, ¿no? Quedamos que asa correspondía aquí con nuestras expresiones que están denotadas por la E. Entonces sabíamos que una expresión es
o bien un término o bien la suma de una expresión con un término. Y entonces le teníamos que decir también a qué árbol de sintaxis abstracta iban a corresponder, ¿no? Era justamente como esta noción de decirle cuáles eran los árboles de sintaxis abstracta a los que iban a corresponder. En este caso es un árbol cuya raíz es la suma, porque pues, estamos hablando de una suma, y como primer subárbol tenemos a la primera expresión. Acuérdense que los empezamos a indexar desde 1, entonces este sería 1, 2 y 3. Entonces, como primer subárbol tenemos al árbol de sintaxis abstracta de la primera expresión, y como segundo subárbol tenemos al árbol de sintaxis abstracta de la tercera expresión. ¿Va? A ver, permítame. A ver, espérame tantito, dame un minutito. Ahora sí, perdón. Entonces, quedamos que una expresión es o bien una expresión sumada con un término o bien un término, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que especificamos nuestra gramática, le vamos a ir diciendo a qué árbol de sintaxis abstracta corresponde. En este caso es el árbol de la suma y en este caso es un árbol que únicamente tiene un término. Ahorita que veamos la traducción, vamos a ver ya qué significa esto y vamos a ver también el problema de ir manejando estas gramáticas libres de ambigüedad y el por qué nos va a interesar más usar la precedencia de operaciones, ¿va? Si tenemos un término, entonces un término es una multiplicación de un término por un factor que se convertiría en un árbol de sintaxis abstracta de un producto o bien un factor nada más. Exactamente estas producciones que tenemos aquí. Un término es un factor o la multiplicación de un término por un factor. Y por último, tenemos que un factor es o un número, al cual nosotros le estamos llamando natural, porque pues solamente estamos trabajando con números naturales, o bien la parentización de una expresión, que es exactamente lo que nosotros tenemos acá. Un factor va a ser un número o una expresión parentizada. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos justamente esta traducción. Un factor es un natural que construye el árbol de sintaxis abstracta natural con el valor y tenemos que un factor también puede ser la parentización de una expresión. Las expresiones acuérdense que son ASA y entonces el constructor para el árbol de sintaxis abstracta en este caso sería bracket de bracket. Okay, entonces con esto ya combinado con lo que teníamos ayer ya tenemos nuestros tokens, ya tenemos nuestra gramática traducida. Y ahora lo que vamos a hacer es, acuérdense que ayer les decía que todo lo que esté dentro de llaves, todo lo que esté escapado en llaves es código en Haskell. Hasta ahorita nosotros lo que dimos fue la especificación de nuestro lenguaje. ¿Cómo va a estar especificado nuestro lenguaje? Y esto es algo muy cercano a la forma teórica o la especificación teórica con la cual nosotros construimos nuestro lenguaje. La construcción de tokens, la construcción de la gramática en este caso. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en la implementación. Todo esto de aquí tiene que corresponder obviamente con tipos de datos en Haskell. Lo que nosotros buscamos es agarrar la especificación y a partir de esa especificación construir una función en Haskell que nos permita agarrar una cadena de texto y convertirla en un árbol de sintaxis abstracta, que es justo lo último que tenemos aquí. Esta función a la cual yo llamé syntax, esta función es la que se va a encargar de agarrar una cadena de texto y traducirla a un árbol de sintaxis abstracta. Ese es el fin, eso es lo que estamos buscando. Entonces,
nosotros para lograr esa traducción, para lograr justamente convertir una cadena de texto en árbol de sintaxis abstracta, necesitamos especificar dentro de Haskell cómo están construidos nuestros lenguajes. Ya lo especificamos a Happy, ya le dijimos a Happy cómo tiene que ir, qué es lo que tiene que ir buscando en nuestras cadenas de texto, cómo tiene que ir construyendo los lexemas, cuál es el lenguaje que estamos modelando. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero dentro de Haskell. Del lado de sintaxis concreta no hay mucho que hacer, porque ya tenemos un tipo de dato que representa la sintaxis concreta. Quedamos que la sintaxis concreta la íbamos a estudiar mediante cadenas de texto. Y en Haskell ya tenemos el tipo de string que se encarga justamente de modelar nuestra sintaxis concreta. Nos falta entonces ahora modelar la sintaxis abstracta. Y para modelar la sintaxis abstracta vamos a crear tipos de datos que correspondan de nuevo a esta gramática, pero ahora desde el punto de vista de Haskell. Y estos son los tipos de datos que van a corresponder a todos estos constructores que estamos utilizando aquí, tanto a los constructores de tokens como a los constructores de ASA, de términos y de factores, ¿vale? Que es lo que con lo que vamos a estar trabajando ya internamente en Haskell. Entonces, lo primero que hacemos es escapar para indicarle que estamos trabajando en código, o que vamos a implementar código en Haskell. Y entonces, a partir de esto, definimos nuestros tres tipos de datos. Los tipos de datos que corresponden a nuestros árboles de sintaxis abstracta. Acuérdense que aquí los tenemos divididos en tres para tener de lado sintáctico esta noción de precedencia de operaciones, ¿no? Para quitarle la ambigüedad a la gramática. Entonces, construimos nuestro tipo ASA, que sería correspondiente a estas producciones de aquí. Y entonces un ASA es o bien una suma de un ASA con un término o únicamente un término. Entonces tenemos el constructor de suma que recibe un ASA y recibe un término, o tenemos un constructor específico de término que lo único que hace es recibir un término. Y definimos el tipo term. Los términos son o bien un producto de un término por un factor o bien únicamente un factor, lo que nosotros estamos viendo acá. Y por último, definimos nuestros factores. Los factores son un natural, pero los naturales, acuérdense que vienen siempre acompañados del valor, el valor que nosotros estamos buscando. Entonces, los naturales almacenan un entero, el valor con el cual nosotros vamos a operar, o bien la parentización de una expresión, que sería aquí justamente bracket de ASA. Esto es justamente el tipo, o son los constructores que estamos utilizando aquí, los constructores que estamos utilizando para la definición de nuestros árboles de sintaxis abstracta. Y los tres tipos de datos, ASA, term y factor, son los que estamos utilizando de este lado. Estamos diciendo cómo reconocer los ASA, cómo reconocer los términos y cómo reconocer los factores. Y a partir de eso, qué árboles de sintaxis abstracta tienen que ir generando. Entonces, esto lo que nosotros vemos aquí ya es código en Haskell, ya es la implementación que nosotros le daríamos a nuestra gramática, la implementación que nosotros le estamos dando a nuestra sintaxis abstracta del lenguaje. Entonces, de esta forma, lo que nosotros estamos definiendo es ahora sí ya código en Haskell. Esto sí lo tenemos que definir explícitamente nosotros. Acuérdense que quedamos que Happy era una herramienta que nos ayudaba a automatizar la implementación de nuestro proceso de traducción, ¿no? Nuestro proceso de parsing. Happy únicamente nos ayuda en el proceso de análisis sintáctico. Nosotros tenemos que darle el análisis léxico, ¿no? Acuérdense que eso también lo dijimos ayer. Happy solo se encarga del análisis sintáctico. Entonces aquí le estoy diciendo el tipo de dato que va a corresponder con con la gramática que nosotros estamos modelando, ¿no? Con la gramática que nosotros estamos especificando. Así como tenemos que definir la gramática, también tenemos que definir los tokens para que sea capaz de reconocer individualmente cada token. Acuérdense que los tokens son solamente esa etiqueta que le ponemos a cada uno de los átomos de nuestras expresiones, ¿no? Que es justo este proceso que veíamos acá ayer. Si tienes un 2 más 5, entonces sabes que es un número 2, una operación de suma y un número 5. Y definimos todos estos tokens para utilizar dentro de nuestro análisis léxico. Acuérdense siempre, el proceso de traducción de sintaxis concreta abstracta tiene dos etapas. El análisis léxico, que es en donde etiquetamos todo con los tokens, y el análisis sintáctico, que es en donde ahora sí construimos el árbol de sintaxis abstracta.
Entonces, ya le dijimos cómo van a estar conformados nuestros árboles de sintaxis abstracta. Ahora hay que decirle cómo van a estar conformados nuestros tokens. Y el tipo token va a estar definido de esta forma. O bien es un token NAT, con el cual vamos a identificar los naturales, pero como quedamos ayer, almacenamos ahí dentro de este token el valor de los naturales. O bien es un token suma, que especifica la operación de suma. O bien es un token producto, que especifica la operación producto. O bien es un token de paréntesis que abre o cierra. Todo lo demás está fuera. Cualquier otro símbolo que no sean estos que nosotros estamos viendo aquí está fuera completamente de nuestro lenguaje. No va a ser un lexema o un token válido para nuestro lenguaje y entonces en este caso regresaríamos un error léxico. También cuando nosotros especificamos todo, quedamos que le íbamos a decir desde el principio cuál es la función que se encarga de manejar los errores sintácticos. Esa función, desde el inicio le dijimos que era una función que se llamaba parse error y ahora pues toca definirla. Lo único que va a hacer parse error es una función que recibe una lista de tokens y a partir de eso nos regresa justo un árbol de sintaxis abstracta que aquí vamos a modelar con la variable de tipo A. Y entonces lo único que vamos a hacer es, como vamos a manejar errores, en este caso, lo único que vamos a hacer es lanzar el error. Si ocurrió un error sintáctico, entonces construimos un nuevo error en Haskell y el texto con el cual lo vamos a imprimir va a ser justamente error sintáctico. Esto nos va a decir que ocurrió un error en el proceso de análisis sintáctico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Con esto, con lo que llevamos hasta ahorita, Happy ya va a ser capaz de generar una función de parser, una función que haga el análisis sintáctico, es decir, una función que recibe una lista de tokens, una lista de lexemas, y lo convierte en un árbol de sintaxis abstracta. Siempre está dividido en estas dos partes, el análisis léxico y el análisis sintáctico. Happy se encarga del sintáctico. Entonces, Happy ya con esto, con lo que tenemos definido hasta ahorita, nos va a generar automáticamente una función que recibe una lista de tokens y nos regresa un árbol de sintaxis abstracta. Lo único que falta es el otro proceso, el análisis léxico, y de ese sí nos tenemos que encargar nosotros. Yo le tengo que decir a Happy, o más bien yo le tengo que decir a Haskell cómo se haga el análisis léxico. Y el análisis léxico consiste en recibir una cadena de texto y regresar una lista de tokens o una lista de lexemas. Entonces, para eso vamos a definir una función que se llama lexer. Lexer es la función que se encarga de hacer el análisis léxico. Recibe una cadena de texto y nos regresa una lista de tokens. Entonces, esta función sí la tenemos que definir nosotros. Hay otras herramientas, hay una que se llama Alex, para Haskell específicamente, que se encargan de la definición de lexers, ¿no? Entonces, nosotros podríamos utilizar Alex en combinación con Happy para ya olvidarnos completamente de este proceso de traducción, pero en este caso en particular lo vamos a ir haciendo a mano. Entonces, quedamos que el análisis léxico consistía en ir recorriendo uno a uno los caracteres de nuestra cadena de texto e irlos etiquetando acorde al token que corresponde. Entonces, vamos a hacer una función recursiva que haga eso. Nuestro caso base va a ser la lista vacía, la cadena vacía. Si nosotros estamos leyendo la cadena vacía, eso quiere decir que ya terminamos de consumir todos los caracteres y lo único que hacemos es regresar la lista vacía. Y luego vamos a hacer un caso en donde quitemos espacios en blanco. Si el primer carácter de nuestra cadena de texto es un espacio en blanco, eso no es un token. Eso no representa nada sintáctico dentro de nuestro lenguaje. Eso es únicamente un carácter que se utiliza para mayor comprensión o mejor escritura de nuestro código. Entonces, todos los espacios en blanco, si nuestro primer carácter es un espacio en blanco, lo ignoramos y nos concentramos en el proceso de análisis léxico sobre la cola de nuestra cadena de texto. Si se trata de un dígito, entonces vamos a hacer una función especial que se encargue de manejar dígitos, ¿no? Porque solo estamos leyendo un carácter. Podría ser el número 5697, que son 4 dígitos en lugar de 1. Entonces no podemos traducir individualmente los dígitos, carácter por carácter, sino que los tenemos que ver como una
un número completo sin importar cuántos dígitos tengan. Entonces vamos a definir una función auxiliar que se encargue de eso. Esta función auxiliar es la que está aquí abajo y hace lo siguiente. Divide primero nuestra cadena de texto en dos. Primero se fija todos los números, todos los caracteres que son dígitos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá la cadena 4465 más 3, si nosotros lo viéramos carácter por carácter, entonces el resultado del análisis léxico de esto sería primero num4, luego num5 y luego num6, luego ahora sí la operación suma y por último el num3. Esto no es la misma expresión que nosotros teníamos. Lo que nosotros tenemos es un número, pero el número es el 456. Entonces hay que ver estos tres caracteres como uno solo. Y lo que nosotros queremos obtener de esto es el número 456, la operación suma y luego el número 3. Esto es lo que estamos buscando obtener. Entonces, lo que vamos a hacer en esta función lexNum auxiliar es todos los caracteres que estén seguidos, todos los caracteres que estén juntos, los vamos a considerar como el mismo número. Mientras no veamos un espacio en blanco o mientras no veamos otro lexema, vamos a considerar a todos esos dígitos como un solo número. Entonces, los separamos en dos. Primero el número y luego el resto de nuestra cadena de texto, que en este caso sería, este sería el número y esto de acá, todo lo que sobra, sería el resto de nuestra cadena de texto. Los separamos y una vez que están separados, hacemos el parser, hacemos el casting desde la cadena de texto hacia un número, hacia un valor entero, porque lo que nos va a interesar es el valor. Entonces lo guardamos en un token NAT y luego recursivamente hacemos el exert sobre el resto de nuestra cadena de texto. ¿Okay? Entonces esto es importante para ver a todos los números, sin importar cuántos dígitos tengan, como una sola entidad y no verlos individualmente por dígitos. Entonces serían dos casos especiales, si se trata de un espacio en blanco o si se trata de un dígito. Si ya sabemos que no es ni un espacio en blanco ni un dígito, entonces lo podemos hacer más sencillo. Si es una operación de suma, entonces utilizamos el token sum y luego recursivamente el resto de la cadena. Si es una operación de multiplicación, token prod y luego el resto de la cadena. Si es un paréntesis que abre, entonces el token open bracket y luego el resto de la cadena. Y si es un paréntesis que cierra, token close bracket y el resto de la cadena. Estas son todas nuestras alternativas. Como les decía hace rato, pues obviamente mientras el lenguaje se vaya volviendo más complicado, va a ir siendo mucho más difícil lograr hacer un lexer tan sencillo. Cualquier otra cosa o de cualquier otra forma que sea nuestra cadena, es decir, cualquier otro lexema, es un lexema inválido, es un token inválido, no es algo que pertenezca a nuestro lenguaje. Y en ese caso lanzamos un error léxico. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Este es un lexer artesanal, ¿no? Hecho completamente a mano. Obviamente aquí tenemos un problema de eficiencia, ¿no? Porque es ir recorriendo carácter por carácter. Pero esta es la forma en la que ahorita nos vamos a quedar con la construcción de los lexers. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, ya tenemos el proceso de traducción completo. Nosotros artesanalmente creamos el lexer y Happy, ya con lo que le dimos hasta ahorita, es capaz de generar el parser. ¿No? Happy ya es capaz de generar nuestro analizador sintáctico y nosotros ya especificamos el analizador léxico. Entonces ya podemos tener el proceso de traducción completo. Entonces ahora construimos una función que en este caso se va a llamar syntax y esta función syntax recibe ahora sí una cadena de texto, sintaxis concreta, y la pasamos a un árbol de sintaxis abstracta, es decir, a la sintaxis abstracta de nuestro lenguaje. ¿Y de qué forma se va a construir esta función? Pues es simplemente primero aplica el lexer y luego aplica el parser.
Nuestro lexer recibe una cadena de texto y regresa a una lista de tokens, y nuestro parser recibe una lista de tokens y genera un árbol de sintaxis abstracto. Entonces, ya tenemos acá la especificación completa. Salgo de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, aquí tengo mi documento, es este. Acuérdense que la extensión de happy es .y. Entonces, lo vamos a compilar con happy. Para eso, aquí es happy y el nombre del archivo. Al compilarlo, nos genera justamente un archivo en Haskell, un archivo con extensión HS, en donde todo nuestro código en Haskell, todo lo que escapamos, se queda tal cual como lo escribimos, y todo el código en Happy, todo lo que especificamos para que Happy pueda construir el parser, se convierte justamente en esta función parser, la función que agarra una lista de tokens y genera un árbol de sintaxis abstracta. Entonces hacemos el proceso de compilación y aquí vemos que ya está nuestro archivo. Entonces si lo cargamos en HCI, entonces ahí está ya cargado, y en HCI tenemos estas tres funciones: lexer, parser y syntax. Entonces, por ejemplo, si hacemos syntax de la cadena 2 más 4, nos regresa es la suma de, aquí está el problema de estar utilizando estas tres estructuras en lugar de utilizar precedencia de operaciones, que en lugar de ser un NAT2, es un término de un factor de NAT2, y aquí tenemos un factor de NAT4. Entonces eso es lo que van a corregir con Ramón el miércoles, pero entonces tenemos aquí ya nuestro árbol de sintaxis abstracto, es la suma del número 2 con el número 4. Y ahora, por ejemplo, vamos a usar la función syntax con un token inválido. Quiero sumar punto y coma con 8. Me dice, no, este es un error léxico. Este no es un lexema válido para mi lenguaje. Y ok, entonces ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer puros lexemas válidos, pero algo que sintácticamente no tenga sentido. La operación de 4, 5, y luego todos los lexemas son válidos en mi lenguaje, pero no es una operación sintácticamente posible dada mi gramática. Me dice, no, esto es un error sintáctico. ¿Vale? Entonces, todo el proceso de parsing se encarga Happy de hacerlo. El Excel nosotros lo construimos, pero somos capaces de encontrar los dos niveles sintácticos, tanto el Excel como el parser. ¿No? Aquí hay un error léxico y aquí hay un error sintáctico. Cualquier otra expresión válida nos va a regresar su árbol de sintaxis abstracto. 4 por 7 más 3. Entonces es la suma del 4, no, la suma del producto de 4 con 7 y el 3. ¿Vale? Que obviamente está lleno de basura de tener separada nuestra gramática en tres tipos de datos, pero como les digo, eso es algo que van a corregir con Ramón. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con Happy? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Va, perfecto. En el próximo laboratorio, de todas formas, van a seguir trabajando con Happy, con cosas ya un poquito más avanzadas. Esto es nada más como la introducción. Pero sí es importante que ustedes, por su cuenta, empiecen a jugar también con Happy. De ahí la práctica, ¿no? De ahí es de donde viene justo la práctica que les vamos a dejar. Porque como les dije las sesiones anteriores, a partir de ahorita, en todas las prácticas va a haber involucrada una parte de Happy. Entonces sí es muy importante que lo entiendan. Entonces, la próxima semana lo van a ver con Ramón. Tienen ahí una práctica para ir justamente experimentando con Happy. Y si llegaran a necesitar más sesiones de Happy, por favor avísenos. Y ya sea que Carla o Regina puedan tomar una ayudantía para explicarles, o en otro laboratorio con Ramón, o incluso en otra clase, nos tomamos el tiempo de seguir viendo Happy. Porque sí es muy importante que entiendan cómo funciona. ¿Vale?
Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a nuestra evaluación semanal. Ya debió de haberse lanzado en el Classroom, si no me equivoco. La programé al 20 para las 12. Esta es un poquito más pequeña, entonces, ahí ya la pueden ir checando y la pueden ir respondiendo, ¿vale? Es justo sobre este proceso de análisis sintáctico. Entonces, cualquier duda me avisan. Voy a detener la grabación para que no se quede esto.